¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. ¿Cuáles son exactamente las características, el origen, el fondo de esta religión falsa que ya predomina y que está instaurada en Roma pagana, que no es la Iglesia Católica? Pues es la información de este video. En términos sencillos, la religión falsa es la unión de religiones que promueve Francisco, pero no solo él, sino todos los antecesores de él, es decir, los reyes del Apocalipsis, desde los cuales empezó Juan 23, Roncalli, después Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Benedicto XVI y ahora Francisco promueven una religión diferente a la religión católica. Lo que está presente en Roma, en el Vaticano y en la mayoría de las diócesis pseudo-católicas en el mundo es la religión universal del hombre. Este es el nombre correcto de esta falsa religión que va en contra de nuestro Señor Jesucristo, que va en contra del Dios verdadero, que va en contra de los dogmas de la Virgen Santísima, va en contra del Catecismo Mayor de San Pío X, también va en contra de los concilios de Florencia, de Trento, del Concilio Vaticano I, no del segundo, del primero. ¿Y dónde nace? Bueno, pues Juan 23, Roncalli fue el que convocó a esta religión falsa. Él convocó al Concilio Vaticano II, pero falleció sin que hubiese comenzado. Fue Pablo VI, que por cierto hay que decirlo claramente, ni fue santo, ni fue papa y ni siquiera era católico. Él promovió que la gran mayoría de los obispos votaran a favor de esta religión falsa en la que los judíos, los musulmanes, los budistas, todas estas religiones animistas de África, religiones falsas también, como el protestantismo, el calvinismo, luteranismo, los bautistas, pentecostales, todas estas religiones protestantes en Estados Unidos que hablan sobre la prosperidad económica. Bueno, pues todo esto está dentro del Concilio Vaticano II. ¿En qué documentos está exactamente? En Dignitatis Humanae, en Nostra Aetate, en los que dice que estas religiones tienen, así como el budismo, iluminación, tienen cosas buenas y que llevan a la salvación. Esta es la gran blasfemia de esta nueva religión falsa que está en Roma y que promueve Francisco. Dice que también hay salvación con los judíos, en el islamismo, en el budismo y en las religiones ya mencionadas. Esta es una blasfemia atroz. ¿Por qué? Porque pretende dejar sin efectos, pretende minimizar como si no hubiera sido suficiente o como si hubiera sido algo intrascendente la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que todas esas horas de su pasión que fueron de tanto dolor para nuestro Señor Jesucristo, para el cielo, para la Virgen Santísima, para todos los santos, que haya sido sin trascendencia, que no tenga valor y que cualquier persona en otra religión como los budistas o los judíos se puedan salvar. Esto es la gran blasfemia y esto es lo que ha afirmado Francisco y otros antipapas del Concilio Vaticano II en estos documentos de la fraternidad humana. No es algo sui generis o no es algo subjetivo. Esto es lo que llamamos la religión falsa. No, ya tiene nombre, tiene miembros, tiene templos, tiene documentos formales y fueron firmados por Francisco junto con el gran imán, en los que junto con el islamismo crean esta nueva religión. Tiene sus templos y tiene sus misas, claro que sí también. Están construidos estos templos naturistas que están
en el Vaticano, en diversas regiones del mundo, en los que están árboles, en los que ya no hay un altar, sino que está una mesa, en los que se dice una liturgia nueva, hay creencias nuevas, y para esto fue creado, fíjense nada más es lo triste, el Novus Ordo, para que en la misa del Novus Ordo puedan asistir los protestantes, evangelistas, bautistas, pentecostales, y ellos en sus misas luteranas dicen las mismas palabras de consagración, usan la misma fórmula consagratoria, el mismo ofertorio. Todo esto es parte de esta nueva religión falsa que tiene ya millones de adeptos y por quién ha sido subvencionada económicamente. ¿Quién ha pagado por esto? Pues ha pagado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los fondos de los masones en Estados Unidos, Inglaterra, las grandes logias de Londres, también en Bruselas, en París, en Italia, la Gran Logia de Roma. Ellos han pagado una parte, pero la gran parte la pagan los católicos del Novus Ordo, quien con sus limosnas, con sus diezmos y con sus donaciones en las misas Novus Ordo, principalmente los domingos y los demás días de la semana, todo este dinero se va a Roma para que Francisco organice estas reuniones interreligiosas que ya celebraba también Juan Pablo II y Benedicto XVI, se firmen pactos con los judíos y con los islamistas, se paguen aviones, se paguen hoteles, se paguen las comidas de todos estos líderes de estas religiones falsas, para que vengan los musulmanes, los budistas y los judíos, por ejemplo, a Asís, a celebrar estas reuniones interreligiosas y se sigan celebrando todavía en Roma, en Jerusalén y en diversas partes del mundo, pagadas por los miembros del Novus Ordo, que se dicen católicos, pero están pagando y subvencionando esta religión falsa. ¿Cómo se llama esta religión falsa? Y así terminamos el video. Es la religión del anticristo, en la que todos los dioses tienen incluso más nivel que nuestro Señor Jesucristo. Una blasfemia atroz. Estamos en contacto hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.